Buenas noches y bendiciones a todos mis hermanos y hermanas conectados esta noche en el mensaje y la enseñanza del Padre de Corazón. Gracias a todos los hermanos que están conectados a través de la red de Zoom. Gracias a todas las personas que están conectados a través de TikTok. Gracias a todas las personas que están conectadas a través de Facebook. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros esta noche conectados. Para los que no me conocen todavía, yo soy el pastor Juan Bonilla, director nacional e internacional para Papá Corazón. Así que gracias por estar con nosotros, conectados esta noche para la enseñanza. Todos los lunes, a la misma hora, por este mismo canal, estamos conectados llevando las enseñanzas para papá, para mamá, para abuelo, para abuela, para los hijos, para los nietos, para que sean el papá y la mamá que Dios quiere que usted sea. Recuerde, vayan apuntando los versículos mientras los vamos mencionando. No lo empiece a buscar en la Biblia en ese momento, porque se le pega la Biblia, las páginas, que si fue el 7, que se fue el 8, el versículo, y se le pierde el mensaje. Solamente apúntelo y luego reflexiónelo con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en esa noche de hogar que yo llamo o el altar familiar. Buen sitio para reflexionar acerca de estos versículos con sus hijos en familia, con su esposo y con su esposa. Así que vayan apuntándola, ¿ok? Y cualquier pregunta, duda o comentario que quieran hacer al final de la enseñanza, vamos a estar contestando las mismas. Recuerde, no se vaya de aquí si no contesta su pregunta o su duda. Vamos a hacer todo lo posible para contestarla. Recuerden, en otros sitios cobran y aquí se hace de gratis y utilizando la palabra de Dios. Así que voy a pedirle al pastor Gildardo López desde Cali, Colombia, que nos dirija en una oración ABC, audible, Amén, breve y pastor. cristocéntrica. Adelante, pastor. Amén, pastor. Un saludo muy especial desde Colombia hasta Argentina, la pastora Fabiola, hasta Perú con el pastor Quique, desde Colombia, Fernando. No, qué bueno. Y tengo allí con mi esposa una discípula que es Joana Yáñez. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros, por favor, mis hermanos. Amado Dios y Padre, qué bueno es habitar los hermanos juntos en alegría. Yo creo que aún virtualmente esto trae gozo. Podemos hacerlo. Porque el Espíritu es el mismo. Gracias quiero darte por la vida de cada uno de los que están presentes, pastores, hermanos, discípulos y al pastor Juan Bonilla. Padre, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, en quien tú tienes toda tu complacencia, pedimos la ayuda del Espíritu Santo, unción y favor de Dios en la vida de tu siervo, para que ministre a esta hora tu palabra y podamos replicarla día a día. Padre, haya crecimiento, haya abundancia, Señor, bendice a cada nación, a cada uno de los representantes que están aquí. Te lo pido con ellos unidos, en el nombre del Rey de Reyes, Jesús de Nazaret. Amén y amén, mis hermanos. Adelante, Pastor Juan Bonilla. Gloria a Dios. Gracias al pastor Gildardo López desde Cali, Colombia. Saludos también hasta Argentina, a los pastores, está Fabiola y su amado esposo también conectados. Desde Venezuela está Juan allá con su camisa de fútbol, creo que es esa, del equipo que él le gusta. También de Perú están visitándonos hoy el pastor Santiago, Quique, está ahí Ricardo. y eso es. Y entonces, gracias a todos ustedes. Desde aquí en Ecuador también tenemos al pastor Álvaro Falconi de la Iglesia Alborada de Fe, Iglesia Bautista. Tenemos también de Montecristi el pastor Francisco que está conectado, de Plenitud de Dios, de la Iglesia Plenitud de Dios. Son tantas que ya se me mezclan todas en la cabeza. Pero gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar con la enseñanza. Nuevamente saludo a todos los que están conectándose a través de TikTok, a través de Facebook y ustedes que están aquí con nosotros. Empecemos con la enseñanza. Y como todo lo que hacemos aquí, lo respaldamos siempre con la palabra de Dios
Vámonos entonces. Diga a Génesis 1 del 26 al 27. Génesis 1 del 26 al 27. Y siempre leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: entonces dijo Dios, no fue cualquier persona. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hoy vamos a estar hablando de un mensaje, de un tema sumamente importante. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves en el espejo? Vamos a estar hablando de la autoestima. Y recuerda siempre estas palabras. No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Te lo voy a repetir de nuevo, si quieres apuntarlo. No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta. Hoy vamos a reflexionar en algo que acerca que como hombres y mujeres, hijos, padres, madres, seres humanos, nos afecta en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de la autoestima. Pero, ¿qué es la autoestima? La autoestima se define como la valorización, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma. Vuelvo y lo leo. La autoestima se define como la valorización, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma. O sea, ¿cómo te ves tú en el espejo? En función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. ¿Qué puede afectar nuestra autoestima? ¿Qué puede afectar nuestra autoestima? Entendamos que la forma que una persona se valora, la misma está influenciada en muchas ocasiones por situaciones externas, las cuales pueden variar a través de su vida. En otras palabras, su autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones como las emociones. Tal vez en un periodo de su vida, sus emociones son positivas, pero puede suceder algo que esas emociones bajen y usted no se sienta tan bien. Situaciones familiares también pueden afectar a la autoestima. La sociedad que nos rodea puede afectar en muchas ocasiones tu autoestima. Situaciones laborales también puede afectarlo. ¿Me hago entender? Es importante que nosotros entendamos esto. La autocrítica positiva o negativa que nosotros tengamos de nosotros. Cómo yo me veo, cómo yo me siento conmigo mismo, qué me está afectando, que me está haciendo cambiar lo que yo pienso de mí. ¿Cómo podemos clasificar la autoestima? Podemos dividir la misma en autoestima alta, o yo la llamo balanceada, o la autoestima baja. ¿Qué es la autoestima alta? Esta persona puede tomar decisiones, tomar riesgos y enfrentar tareas con una alta expectativa de éxito, ya que esta persona se ve a sí misma de un modo positivo. O como yo digo, si yo tengo a Jesucristo en mi corazón, si yo camino de la mano de Dios, si yo le sirvo a mi Padre Celestial, y fui
creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué me voy a sentir mal conmigo mismo? ¿Por qué me voy a sentir menos? No es que me sienta orgulloso, ¿me hago entender? Es que uno puede ser humilde de corazón y ser un hijo de Dios, ¿me hago entender? Y eso es lo que quiero que ustedes piensen. Ejemplo de esto, primero vamos a la Biblia para que lo veamos. En Números 13, apúntalo por ahí, Números 13, 31, 32 y 33. Veamos esto. Dice así, pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Pero, ¿qué decía Caleb? Que también había ido y había visto lo mismo. Caleb les ordenó primero que nada callarse y les dijo, vamos a conquistar ese territorio. Podemos hacerlo. Aquí, en este pasaje bíblico, vemos dos tipos de persona o de autoestima. Una con la autoestima baja. ¿Qué decían los que tenían la autoestima baja? Son más fuertes que nosotros. Comenzaron a murmurar, porque el que tiene autoestima baja empieza a buscar personas que se alíen con él, que se unan con él, que tengan la misma, influirlo de esa forma. Comenzaron a murmurar en el pueblo de Israel. Decía, la tierra que exploramos se traga a sus habitantes. Los hombres que allí vimos son enormes. ¿Me hago entender? Otros con la autoestima alta, como Caleb, que decía, les ordeno callarse. O sea, ahí está viéndose el liderazgo de la persona que tiene autoestima balanceada o alta. Vamos a conquistar ese territorio. Podemos hacerlo. Una persona con autoestima baja no se valoriza a ella misma. Y lo más importante de este versículo, ¿y por qué Caleb decía esto? Porque Caleb sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel. ¿Me hago entender? Eso es lo más importante. Si tú tienes a Jesucristo, nuevamente lo digo y lo repito, si tú caminas de la mano de Dios, si tú le sirves a Dios, si tú eres obediente, si todo lo que tú haces lo haces para la gloria de Dios, ¿a qué le debes de temer? A nada. No hay obstáculo que se te ponga de frente, que cuando tú tienes a Jesucristo y caminas de la mano de Dios, si es la voluntad de Dios de lo que tú estás haciendo y para la gloria de Él, Dios va a remover todo eso. Tú eres un hombre y una mujer de Dios. Nuevamente, hecho a la imagen y semejanza. ¿Por qué debes sentirte menos? Al contrario, debes sentirte una persona bendecida. Una persona con autoestima baja ve solo lo negativo. ¿Lo han visto? Aunque sea positivo. Y a veces las cosas negativas hay que verlas de un punto de vista positivo. Por algo está sucediendo. ¿Me hago entender? Y un problema y una situación, como dice mi amada esposa Mélida, tiene más de una solución. Y si tú piensas que tiene una solución, Dios te está poniendo esa solución en nuestras vidas. Una persona con autoestima baja no solo ve en sí debilidades, son más grandes que nosotros.
No le digas a tu problema, ¿entiendes? A Dios dile, no le digas a Dios que tu problema es grande. Dile a tu problema lo grande que es Dios. Así es que se piensa la cosa. Una persona con autoestima baja no es emprendedora. Una persona con autoestima baja no puede liderar. ¿Por qué? No cree en sí misma. Y si tú no crees en ti mismo, si tú no crees que Jesucristo está dentro de ti, si tú no crees que Dios está en tu vida, ¿me hago entender? Mira lo que dice Josué en 1:9. Apúntelo por ahí. José 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Dónde dice? Donde quiera que vayas. En algunos sitios. ¿Qué vemos en este versículo? Que como cristianos tenemos a alguien que otros no tienen o que no quieren aceptarlo en su vida o lo quieren dejar para más tarde o se creen que en este momento prefiero vivir la vida loca o prefiero vivir deprimido o deprimida. Tenemos a Dios con nosotros. Si entendemos esto, no debemos de tener miedo. ¿Me hago entender? No debemos creernos menos que nadie. No debemos desmayar porque Él estará con nosotros todo el tiempo y donde quiera que vayamos. Quiero tocar brevemente, pues en otra ocasión tocaremos este tema, la autoestima en los jóvenes. Un problema grande. No aquí solamente en sus países, esto es global. Como padres somos los que moldeamos a nuestros hijos desde temprana edad, desde su carácter, su imagen, su moral, los valores, la ética, la autoestima, espiritualidad. Somos nosotros. Y los que tenemos a nuestro Señor Jesucristo en la vida y caminamos con la mano de Dios, lo hacemos como padres y abuelos con la ayuda de Dios. Como padres debemos ayudar a nuestros hijos a tener una autoestima saludable, una autoestima equilibrada. Pero muchos padres lo que hacen es humillar a sus hijos, no valorizarlos, llamarlos por nombre. Eres un vago, tú no sirves para nada, tú eres un bruto. ¿Me hago entender? ¿Cómo quieres que tu hijo tenga una autoestima saludable si tu papá, mamá, abuelo o la abuela lo desvalorizas? Recuérdate, no es cualquier persona que tienes al frente. Tienes a tu hijo y a tu hija, a tu nieto o a tu nieta. Como padres, en muchas ocasiones, inconscientemente o conscientemente, afectamos a nuestros hijos con nuestros comentarios, acciones, actitudes hacia ellos. Comentarios como, tú no puedes. Eso jamás podrás hacerlo. Qué gordo estás. Qué feo eres. Eres un vago. Eso es mucho para ti. Ese hijo de mi jefe, ese sí que es bueno. Eres un retrasado mental. Nadie se fijará en ti. Nadie te amará. Eres un incompetente. Siempre atrás en tus cosas. Me abochorno de ti. Siempre me desilusionas. Nunca llegarás a ser alguien. Son palabras que salen del corazón de un papá y de una mamá. Imagínense, ¿qué puede haber en ese corazón? Y no estoy diciendo que solamente la gente del mundo dice eso, porque he visto papás
entre comillas, cristiano diciendo eso a sus hijos. Recordemos que durante la adolescencia los jóvenes están desarrollándose mental, física y espiritualmente. Si nosotros los padres hemos puesto esa parte también en ellos, porque no es el pastor, no es la pastora, no es la encargada o el encargado de la escuelita dominical de enseñarle la parte espiritual a tus hijos. Somos nosotros los padres. Porque todo comienza contigo, papá, contigo, mamá, en tu hogar. Los jóvenes se están reconstruyendo con todo lo bueno o malo enseñado por quién. Por ti, papá, y por ti, mamá. O por ti, abuelo, o por ti, abuela. Nosotros somos los civilizadores de nuestros hijos. Esa criaturita que llega tan tiernecita es como una computadora cuando la compras nueva. No viene con nada. Y tú le empiezas a poner todas las aplicaciones, cómo comportarse, qué moral, qué principio, qué ética, qué espiritualidad va a tener. Somos nosotros. Muchas veces los padres le echan toda la culpa a los hijos. Pero si tu papá y mamá le diste herramientas defectuosas a tus hijos para sus vidas, no esperen que sea una perfección ni un modelo a seguir. Ellos están creando su propia identidad o independencia, pero esa identidad ya papá y mamá, abuelo y abuela deben haber ya trabajado en ella, ayudándolos a reconocer y a entender que ellos tienen ya una identidad, que ellos no tienen que parecerse a Shakira, que ellos no tienen que parecerse a Cristiano Ronaldo, que ellos no tienen que parecerse a Messi, que no tienen que parecerse a Lady Gaga, porque ellos tienen una imagen ya. Ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Se lo has enseñado a tus hijos? Ellos están creando su propia identidad e independencia, como lo hiciste tú un momento dado. Las redes sociales, la sociedad, la familia ejercen influencia sobre ellos. No te creas que tú, papá y mamá, eres la única que está bajo estrés. Nuestros hijos hoy en día sufren unas presiones a través de esas redes sociales, a través de todas las personas que les rodean, que tú no te puedes imaginar. Las expectativas de los demás hacia ellos. ¿Qué presión más grande que esa? Las comparaciones pueden generar, escúchame bien, inseguridad en ellos, rebeldía, anorexia, bulimia, depresiones, entre muy pocas de la larga lista que puede pasar. Padre, si crías a una hija con autoestima baja, escúchame bien, si tu papá y mamá crean una niña con autoestima baja, será presa fácil en un futuro de un maltratador en su vida. Acuérdate de lo que te estoy diciendo hoy. Padre, desarrolla en tus hijos el ser protagonistas de sus vidas, de la mano de Dios, no seguidores, sino protagonistas de sus vidas. ¿Me hago entender? ¿Qué hacer? Como padres o personas debemos desarrollar autoconfianza en nuestros hijos y en nosotros mismos. ¿Me hago entender? Debemos aprender y enseñar a aceptar a nuestros hijos, sus valores, fortalezas, mientras trabajan con sus debilidades, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Si cometemos algún error, que los vamos a cometer como papás, el aprender de ellos, corregir y seguir adelante de la mano de Dios. Si tu hijo comete o tu hija comete un error,
No permitas que se frustre. No se permitas que se deprima. No permitas que piense que es menos. Dile, no, ese es el primer intento, hija, hijo. Hay que buscarle la vuelta. Es más, yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para consolarte. Yo estoy aquí para aconsejarte. Porque el consejo oportuno, papá y mamá que me están escuchando, es como manzana de oro en canasta de plata. ¿Me hago entender? Vamos a intentarlo de nuevo, pero diferente. No intenten lo mismo porque vas a tener el mismo resultado. 1 más 1 es igual a 2. Hay personas que se pasan toda la vida tratando lo mismo. 1 más 1 es igual a 2. Hay que buscarle la vuelta. Hay que buscar tratar otras cosas nuevas. No frustrarnos y encerrarnos en nosotros mismos. Hay que enseñarle eso a nuestros hijos y nosotros también. Recordemos, no somos perfectos, pero si podemos llegar a la excelencia, ¿me hago entender? Sí, porque hay muchos hombres y machistas. No, no. Perfecto es Dios, pero debajo de la palabra perfección hay la palabra excelencia y ahí es donde nosotros debemos trabajar con la ayuda de Dios y de Jesucristo para llegar. Debemos como padre enseñar a nuestros hijos a aceptarse a sí mismos y nosotros también. Eso me acuerda de una abuelita que yo tenía. Cada vez que llegábamos a la casa de la abuelita a visitarla y yo entraba por el portón, ella estaba sentada en su mecedora y antes de saludarme o echarme la bendición me decía, qué gordo estás, estás gordo. Pero como ya mis padres me habían enseñado, ya yo había venido a los pies de Cristo temprano. Yo le decía, yo no estoy gordo, yo estoy llenito del amor de Dios. ¿Me van a entender? Con eso la callaba, porque ponía a Dios en el asunto y no me frustraba o no cogía complejo. Yo estoy llenito del amor de Dios. Como seres humanos e hijos de Dios, debemos aceptar tal y como somos. Dios nos creó así. ¿Me hago entender? Pero esto no quiere decir que no trabajemos con nuestros miedos, con nuestros traumas, mejorar o dejar nuestros malos hábitos y cambiarlos. ¿Me hago entender? Dejar de escuchar esa famosa vocecita del maligno que nos hace sentir culpables y menos que los demás. O esa vocecita que te dice, tú no puedes, eso es mucho para ti. ¿Me hago entender? Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses. Apúntelo por ahí. Primera de Tesalonicenses. Dice, estar siempre gozosos. Orad sin cesar. Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de ¿quién? De Dios. Para vosotros en Cristo Jesús. Estar siempre gozosos. Me imagino que los pastores que están conectados hoy de los diferentes países, igual que yo, pensamos lo mismo. Cuando nosotros nos paramos en el altar y vemos al pueblo de Dios, ¿qué vemos en la cara? Todo el mundo triste, todo el mundo acongojado, todo el mundo estrésico, todo el mundo ahí con esa cara. Muchos les fascina sentirse mártires, deprimidos. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, si tú caminas de la mano de Dios, escúchenme. ¿Qué dice la palabra? Estar siempre gozosos. Aunque alrededor tuyo hay una tormenta, aunque estés pasando por un desierto, aunque estés pasando por una prueba, estar siempre gozosos. Porque el maligno dice, pero por todo lo que está pasando, y ese hombre y esa mujer está gozosa.
¿Cómo va a ser? Si tú tienes a Jesucristo dentro de tu corazón, mira tu corazón como una barca en el mar, en el medio del mar, en medio de una tormenta. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón y caminas de la mano de Dios, esa barca jamás se hundirá. Jamás. ¿Qué le pasó a los apóstoles cuando estaban en el medio de la tormenta y la barca se estaba hundiendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo, tranquilo, en paz. A él no le molestaba la tormenta. Y los apóstoles como conejos brincando. Nos vamos a ahogar. Que mira, ahí este durmiendo y nosotros aquí ahogándonos. Lo levantan, levántate. No ves que nos estamos hundiendo, nos vamos a morir. ¿Cómo se levantó él? Ahora, no. Se levantó tranquilo y dijo, hombres de poca fe. ¿Y qué le dijo la tormenta? Calma. Y todo se calmó. Si en tu corazón está Jesús, si caminas de la mano de Dios, no tienes por qué deprimirte, no tienes que sentirte menos, no tienes que estar angustiado. Jesús y Dios está contigo. Tu barca y tu vida no se hundirá. Mira lo que dice Filipenses 4:4. Apúntalo por ahí. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo es siempre? Siempre. Otra vez, regocijaos. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te sientes menos? ¿Quién te metió eso en tu cabeza? ¿Tus padres? ¿Un familiar? ¿Un novio? ¿Un marido? ¿Una esposa? ¿Quién te metió en la cabeza que tú no vales? ¿Quién te metió eso? ¿El maligno? Porque no viene de Dios. ¿O tú crees que Dios te quiere ver angustiado o angustiada, deprimido? ¿Tú crees que Dios te quiere ver así en tu vida? ¿No? Dios te quiere ver siempre gozosos. Regocijaos en el Señor siempre. Me hago entender. ¿Qué no hacer? El criticarte constantemente. En eso somos expertos, criticándonos nosotros mismos. No ves en ti solo lo negativo, porque hemos sido criados desde pequeños por nuestros padres y abuelos así. ¿Saben que todos los niños, el 90% de los niños son genios? Nacen genios, pero ¿quién es el que le quita esa sabiduría? Sus padres, los padres. Que yo quiero ser doctor, mami. Tú, doctor, si no hay chavo. ¿Y de dónde? Si tú eres más bruto. Y ahí el doctor o el famoso doctor ¡pup! Se cerró, se cohibió. Creyó en la palabra de papá o de mamá. Y a lo mejor en ese momento cerraste al futuro médico que iba a buscar y encontrar la cura del cáncer. ¿Me hago entender? No te enojes cuando te critiquen. Mantente en paz. Toma lo bueno y desecha lo bueno. Ejemplo de esto. ¿Qué ejemplo podemos poner máximo de esto? Jesús. Jesucristo de Nazaret lo criticaban. A Jesús lo menospreciaban. Tú, hijo de Dios, ¿cómo te atreves a decir eso? Que tú perdonas pecado. Decían que no estaba acuerdo, que estaba loco.
No le creían, ni los de su propio pueblo, ni de su propia familia. A Jesús lo acusaron de cosas que no hizo. ¿Me hago entender? Pero ¿qué hizo nuestro Jesucristo de Nazaret? Se mantuvo firme. Se mantuvo en silencio. Se mantuvo en paz. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era. Porque Jesús sabía a qué venía. Porque Jesús tenía confianza en quién, en su Padre y en sí mismo también. Porque había sido elegido para cumplir la misión más importante de la humanidad. El que tuviéramos vida eterna. El que pudiéramos nuevamente conversar con Dios. Que Dios nos viera con agrado a través de Él. Porque Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Como tú, que me escuchas, también lo eres. Camina como un hijo de Dios. Haz las cosas para la gloria de nuestro Padre. No complazcas a personas por el solo hecho de que te acepten. Sé tú mismo o tú misma. Preocúpate porque solo uno te acepte. Se llama Dios. ¿Me hago entender? Se llama Dios. Y si te critican, bienvenida o bienvenido al grupo. Si te critican es porque te tienen envidia. Si hablan de ti es porque las personas que hablan de ti no pueden lograr lo que tú estás logrando. Sienten celo, envidia. Y eso es pecado. Y tú sirviéndole a Dios. Y tú llevando una vida digna de Dios. Goza la vida que Dios te ha dado. Estás vivo porque Dios te bendice y porque Dios todavía no ha acabado contigo de moldearte. ¿Sabías que Dios con sus propias manos te moldea todos los días? Él trata de perfeccionarte, de que estés, que seas excelente y tú no, tú deprimido. Ay, que yo no valgo nada y Dios te dice, no, tú eres mi hijo y mi hija. Mira cómo te moldeo con mis propias manos. No seas perfeccionista. Trabaja para la excelencia dentro de tus posibilidades. No mires a otros como competencia. Tú eres tu propia competencia. A mí me dicen, mira, pastor, que están haciendo este ministerio y este ministerio y este ministerio. Shh. Déjalo que ellos hagan lo que Dios les dijo que hiciera. A mí Dios ya me dijo a dónde tenía que ir y qué tenía que hacer. Y ahí es que yo me mantengo. Defiende tu posición con paz y tranquilidad con la palabra de Dios. Sé realista respecto a las metas y objetivos en tu vida. No, es que yo quiero bajar 200 libras y te pasas sentado en el sofá comiendo, llenándote, viendo el juego de fútbol y Dios te dice, pero hijo mío, ¿cómo tú quieres que yo te ayude si tú no pones de tu parte? Cambia tu forma de alimentarte, entonces yo te ayudo. Consúltele las cosas a Dios primero. Somos expertos haciendo la lista. Esto es lo que vamos a hacer. O esto es lo que yo voy a hacer. Y arranca. Y cuando te estrellas, eres tan soberbio o soberbia que le echa la culpa a quién? A Dios. Tú órale a Dios primero.
¿Qué tú quieres que yo haga con mi vida? ¿A dónde tú me quieres llevar? Me hago entender. Guíame, Padre amado, guíame. Llévame de la mano por el camino que tú quieres que yo vaya. No te compares. Sé tu propia competencia. Mira lo que dice la Biblia. Proverbios 17:22. Apúntalo. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Quiere que te lo repita? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué tú prefieres? ¿Tener un corazón alegre? ¿Estar siempre gozoso? ¿O estar metido en el bache, en el pozo cenagoso, disfrutando de eso? Hebreos 10:35. Por lo tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. ¿En quién tú confías? ¿En el hombre? Estás mal, estás mal. Confía en Dios, confía en Jesús. En él es el que debes confiar. Ellos jamás te van a fallar, jamás. Hay muchas personas que se casan y ponen la confianza en su esposo o en su esposa. Uno de los dos le es infiel y todo el castillo se viene abajo, porque puso su matrimonio, la confianza en el hombre y en la mujer. Tu matrimonio, tu familia, pon tu confianza en Dios. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios sea el centro de tu hogar. No el dinero, ni el celular, ni los vicios, ni las redes sociales. No, Dios. Hebreos 13:6. Apúntalo por ahí. Hebreos 13:6 dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Nada. Si Dios está contigo, si Dios está dentro de tu corazón y Jesús, nada. Recuerda, así como tú eres, así a Dios le plació que fueras. Dios no te quiere que vengas a Él perfectamente o excelentemente. O déjame arreglar mi vida para poder venir donde Dios. No, 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 no. Dios te quiere así. Él te va a moldear. Él te va a poner, te va a perfeccionar tu vida para que cumplas un propósito en este mundo. Porque todos vinimos a este mundo a cumplir un propósito. Dios no te mandó al mundo para estar metido en el celular. Dios no te envió al mundo para estar jugando video. Me hago entender. Dios te mandó al mundo con un propósito. Desde que Dios creó a Adán en el Edén, ¿qué le dijo? Cultívalo y cuídalo. Eso se llama trabajo. Eso se llama responsabilidad. Eso se llama propósito. El 90% de las personas se levantan todos los días. A ver qué me trae la suerte hoy. Sin ningún propósito. Debes tener un propósito mientras peregrinas en esta tierra, porque acuérdate, aquí estamos un periodo corto. Ponle que Dios te bendiga y dure 150 años. 150 años es esto frente a qué? A
toda una eternidad. Pero seguimos vividos y agarrados del mundo o de la mundanalidad. ¿Eh? Piénsalo bien. Esto significa el tener una autoestima saludable, con las capacidades con las que Dios nos ha creado. Con una autoestima baja jamás podrás ser feliz. Y Dios no te quiere triste. Dios no te quiere pensando que no vales. Si Él te creó, recuerda, lo importante en la vida no es como ciertas personas te ven, sino como Dios te ve y te ama. Me hago entender. Y Él te hizo a su imagen y semejanza. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice al principio? Mas vosotros, tú que me estás mirando, que estás deprimido, que te crees que no vale, que te crees que viniste al mundo a sufrir, Dios te dice, mas vosotros sois linaje escogido. Hora de las preguntas, hora de compartir. Prenda su manita o prenda su micrófono. Buenas noches, pastor Juan. Dios te bendiga, hermano. Adelante, hermano Juan, desde Venezuela. Excelente tema, hermano, porque verdad que es importante. Muchas veces nuestra crianza fue una crianza marcada, ¿no? Y a veces veníamos con eso, ¿no? Arrastrando esas marcas. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor nos restaura, nos moldea, como usted lo ha dicho, y nos da un nuevo comienzo para eh, moldear a nuestra familia, a nosotros mismos, con una nueva visión, una nueva expectativa y un nuevo entusiasmo en la vida cristiana. Es verdad que muchas veces cometemos errores como padres, pero yo le doy gracias al Señor que yo nunca he marcado a mis hijos, ni le he ofendido, ni he eh, marchitado su camino o sus metas. Pero sí me da tristeza, hermano, cuando usted dijo que el pueblo cristiano hay hermanos que apagan sin querer, apagan las ideas o los sueños de sus hijos. Por menos tengo un familiar que ha marcado su hija. La hija quería estudiar psicología, pero se lo prohibieron. Le dicen que la psicología es la rama de la brujería, dicen ellos. Y es verdad que da dolor porque la psicología es una ciencia común y corriente, donde más gente pudiera ayudar de orientaciones, si pudieran escucharla y ver. De hecho, la niña, hermano, la joven, ha estado estudiando otra carrera y no ha podido alcanzar la meta, hermano. La tristeza, hermano. Eso es lo que quería aportar, hermano Juan. Gracias, hermano Juan, desde Venezuela. Gracias por estar conectado esta noche con nosotros. Es verdad. Hay gente que dice, estudiar psicología, eso es del diablo. Pero si es un psicólogo cristiano, es diferente. ¿Me hago entender? Si tú quieres estudiar psicología, pero a la misma vez capacitarte en la palabra de Dios, me hago entender, vas a poder ayudar a mucha gente, porque estás utilizando el recurso de cómo conocerse y el recurso de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Adelante, hermano Fernando, que tiene su micrófono encendido. Muy,
Muy buenas noches, mi pastor. Aparentemente tiene dificultad con el micrófono, con la señal, está entrecortado. Mira a ver si se puede mover o apagar el video y así se oye mejor. Mi pastor, muy buenas noches. Bendiciones, gracias. Eh, Mi pastor, dos preguntitas que me quedaron de inquietud. Adelante. ¿Qué, en qué porcentaje la autoestima está manejando el estilo de géneros en nuestros niños? Y la segunda, ¿la autoestima puede ser un detonante familiar o en un empleo? Te contesto la primera pregunta. La autoestima en los hijos va a depender en muchas ocasiones desde los comienzos de los papás. Si es un papá motivado, si es un papá, una mamá con una autoestima equilibrada, si son papás cristianos que creen en Dios, que le sirven a Dios, que la palabra de Dios siempre está en su hogar, va a crear un niño con una autoestima balanceada o una autoestima buena. ¿Me hago entender? Eso es importante. Recuerda, todo comienza con papá y con mamá. ¿Dónde? En la casa. Luego esa criatura va a salir al mundo y para cuando salga al mundo, ya papá y mamá debe de haberlo civilizado y explicado y darle las herramientas que para cuando vengan las presiones del mundo, ese hijo o esa hija esté parado, ¿dónde? En la roca. ¿Me hago entender? Eso es importante. Está en nosotros y a través de la palabra de Dios, el moldear la autoestima de nuestros hijos. Porque cuando salga afuera van a venir presiones de todos los grupos, los ateos, los amigos del arcoíris, porque si lo digo, cortan la transmisión. ¿Ah? Los feministas radicales, toda esa gente va a influenciar. Gente que es negativa, gente que es tóxica, va a estar rodeando a nuestros hijos, pero si nuestros hijos están criados correctamente, con principios, con ética, con moral, con la palabra de Dios, van a estar parados en la roca tranquilamente y van a poder debatir en paz y en tranquilidad y con paciencia, sin gritar, sin golpear, sin levantar gritos, la verdad de nuestro Padre Celestial. ¿Contesté su pregunta? Sí, señor. Y en cuanto así, así esta autoestima puede ser un detonante y qué clase de detonante puede ser a mi alrededor o en mi entorno, incluyendo el familiar. Claro, porque todas esas influencias alrededor de nosotros, todas esas influencias alrededor de nosotros van a influenciar positiva o negativamente, no en un periodo, sino durante toda nuestra vida. Recordemos, cuando somos pequeños tenemos una capacidad, vemos la vida de una forma, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, nos convertimos en adolescentes, nos convertimos en joven adulto, nos convertimos en adultos, nos convertimos en personas adultas ya. Durante todo ese periodo vamos a tener influencia externa que va a intentar cambiarnos nuestra forma de sentir y de vernos nosotros. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, si tienes 40 años para la fuerza laboral, eres un viejo. Imagínate, 40 años empezando a vivir en el Ecuador, ya no te dan mucho empleo, oportunidades, porque para la fuerza laboral eres un viejo. Sin embargo, en los Estados Unidos, tú ves personas de 70, 75 años, 80 años, que todavía en la fuerza laboral
son productivos. Tú los ves entrando en las entradas de estas grandes corporaciones. Buenos días, aquí tiene su carrito, tiene alguna pregunta, yo le puedo ayudar. Pero aquí, a los 40 años, ya no sirves. ¿Me hago entender? O sea que a través de toda nuestra vida, nosotros tenemos que mantenernos con una autoestima balanceada, una autoestima alta, porque continuamos siendo hijos de Dios. Espero haber contestado Eh, su pregunta. Mi pastor, disculpe, una última pregunta muy rápido. Adelante. Si yo, si yo siendo un niño de una edad de 8, 9 años, decido irme de la casa, en ese momento mi autoestima está trabajando en ese efecto. Lo que pasa es que a la edad de 8 años, todavía una criatura no tiene la madurez suficiente para tomar decisiones importantes en la vida. Está comenzando a ser civilizado, está comenzando a ser educado y preparado. Si un niño a los 8 años se quiere ir de casa, ese pensamiento no es correcto y los padres no deben de tomarlo a broma. O sea, ¿qué está sucediendo dentro de la cabeza y el corazón de ese niño? ¿Me hago entender? Entonces, mira, mi amor, tú todavía eres un niño. Tú todavía no estás listo para vivir solo o enfrentarte al mundo. ¿De qué vas a vivir? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué te va a ¿Cómo te vas a alimentar? ¿Dónde están tus estudios? Hay que hablarle al niño de acuerdo a su capacidad y madurez. ¿Me hago entender? Muchas gracias, mi pastor. Que el Dios me lo Señor le bendiga. bendiga, muy amable. Amén. Dios me bendiga a usted y a Amén. su familia. Familia Silva, prenda su micrófono y viene la pregunta o comentario. Amén, hermano. Adelante. Desde Guatemala le saluda aquí Otber. Osber, adelante. Hermano, ¿qué papel juega el don de la fe en relación a la autoestima? Importantísimo. Nosotros los cristianos vivimos en fe. Ya nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos que ver las cosas de un plano espiritual y creer en las cosas por fe, movernos por fe, pensar en fe, actuar en fe. Eso es importante. ¿Ok? Gracias, hermano. Adelante. Dios lo siga bendiciendo. Bendiciones. Familia Silva, prenda su micrófono ahora. Bien. Bendiciones para todos los que están presentes en este Zoom, grupo de Zoom. Bendiciones. Sí, pastor, quería hacerle una consulta. Es bastante parecida a la que acaban de mencionar en este momento, pero fíjese, mi pregunta es, ¿existe la posibilidad que una persona sea graduada, ya tenga experiencia y en muchos de los casos tenga dinero? ¿Existe la posibilidad de que al no tener a Dios en su corazón, tenga su autoestima interna baja? Eso lo podemos, gracias por esa pregunta. Eso lo podemos notar todos los días. Digamos un ejemplo, los famosos influencers que aparecen a través de todas las redes sociales. Son personas que muestran un estilo de vida que todo el mundo le envidia. Tienen dinero, autos caros, mansiones, viajan alrededor del mundo y terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque su vida y su corazón están vacíos. No tienen la presencia de Dios en su vida. Por tal razón, es importante que tengas mucho dinero,
o no tengas dinero, lo importante es tener a Jesucristo en tu corazón y caminar de la mano de Dios. Tu vida siempre te sentirás lleno, me hago entender, porque tienes a Dios en tu vida. No es necesidad de tener dinero para tener una autoestima alta. Muchas de las personas que tienen dinero se sienten, como usted ha dicho, una autoestima baja porque dentro de su corazón no está Jesucristo y no caminan de la mano de Dios. Quien está sentado en el trono del corazón es el Dios, con D pequeña, dinero. ¿Me hago entender? Y cuando tú tienes en tu corazón al Dios dinero, lo más lejos que vas a llegar es al banco. ¿Me hago entender? Espero haber contestado su pregunta. Sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por su aclaratoria, pastor. Bendiciones. ¿De dónde nos está viendo hoy? De Guayaquil, en Ecuador. Gloria a Dios. Gracias por estar conectado esta noche. Bendiciones para usted y su familia. Tenemos desde Argentina. Prenda su micrófono. Hola, Dios lo bendiga, Pastor Juan. Amén. Bueno, antes de nada, le quería agradecer a todos los que invité, que habían varios, entre ellos Yarín de Curazao, Yarín Granados, el general Obder Argueta de Guatemala, del grupo de Gloria a los Dios. Débora de Mar del Plata, de Argentina, Rosa Villarruel, que es de Venezuela, después María, que también está ahí de Buenos Aires, y creo que es Daniela también, que está de Buenos Aires. No sé si me olvido de alguno porque hay tanto y no sé bien cuáles son, pero bueno. Gloria a Dios. Quería agradecerles. Y bueno, y más que nada les quería decir que es muy importante la autoestima. En la infancia, cuando las madres son sobreprotectoras, eso también es importante porque les ayuda a tener una baja autoestima. El estar protegiéndola, no las dejan tener confianza a la nena o al nene en sí mismo, y eso hace que la nena o el nene tenga una baja autoestima y que no le falte confianza en sí misma y siempre está dependiendo de su mamá o de su papá. Y también la baja autoestima es una presa fácil para los abusadores. La mayoría de los abusadores eligen niños y niñas con baja autoestima. ¿Por qué? Porque saben que la pueden manipular más fácil, que no pueden hablar. Incluso los pedófilos también eligen esa clase de niños, por lo general con la baja autoestima. Entonces, lo mismo cuando son adolescentes, el que tiene baja autoestima a veces no sabe decir un no, y por ejemplo, la adicción a las drogas, etcétera. Entonces, el levantarle la autoestima a los niños es muy importante. Y bueno, más que nada ese quería hacer mi aporte. Acá también mi hijo Valentino, que ha estado escuchando, también quería hacer un aporte. Él, vení, Valentino. Dale, Sí. dale, acá, de acá atrás igual, no importa. Yo quería decir que la baja autoestima también juega un papel muy fundamental en las personas, por ejemplo, que juegan juegos de azar, tanto como la lotería, también en los sorteos, en Casino. lo que es el casino, también en Juegos de cosas carta. como la adivinación, los juegos de cartas, todo lo que tenga que ver con la suerte. Primeramente porque no tienen una salida, creen en que puedes pasar algo sobrenatural o a partir fuera de las circunstancias y no se creen capaces de poder salir por sus propios medios. Segundo, porque son personas desanimadas, la mayoría depresivas, o porque no tienen felicidad tampoco. Utilizan esos medios como un método de feedback donde aportan algo y reciben algo. No creen que a través del tiempo o a través del desarrollo de sus propias actividades puedan obtener algo también. Es importante. Y les digo a los que juegan casino o conocen a alguien que juegue casino,
las tragamonedas, las ruletas, las cartas. Yo establecí un barco entre la República Dominicana y Puerto Rico o Santo Domingo. Y dentro del barco, entre las facilidades que había un casino. Y ahí aprendí que todo eso lo ajustan. Me echan tanto y le doy así. Me siguen echando y le doy así. ¿Me hago entender? Todas esas máquinas están preparadas para que usted, a la larga, son muy pocos los que ganan, ¿me entiende? Reciban para atrás lo que invirtió, así que no pierda el tiempo en eso, ¿ok? Gracias por la aportación. ¿Alguien más que tiene alguna pregunta o comentario? Pastor, quería agregar algo. Sí, adelante. Perdón. Sí, adelante. La persona adolescente hoy en día con la baja autoestima son jóvenes que sus padres lo han dejado, hay muchos casos, ¿no? Distintos que los padres han dejado de lado, o sea, se ocupan de sus tareas, de su trabajo, de las cosas cotidianas, pero no se ocupan de los jóvenes, aún de los adolescentes, lo apartan, o le dan un celular, o le dan algo que ¿cómo es? Entretengan. Que se entretengan, y bueno, ¿qué pasa? Eso lleva a otra persona que esté también con la misma autoestima baja. Es como dice la palabra, un ciego guía a otro ciego, cae en el mismo pozo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empieza a influir lo malo. No, pero fíjate, probá esto, ahí cayó la droga, hace esto, vamos a hacer lo otro, vamos a fumar. Sí, yo me acuerdo que venía un amigo mío y me decía, si no fumas no vas a tener novia. Me decía, yo estudiaba. Vivía estudiando dentro de mi casa, mis padres eran de bajo recurso, y bueno, siempre mi viejo me decía, estudiá, mi mamá, estudiá, porque si no, no vas a hacer nada. Yo estudiaba, venía un amigo con todo y decía, siempre te veo estudiando, siempre ahí encerrado, así no vas a tener novia. Y yo me ponía re mal. Si no fumás, no vas a hacer nada. Y llegó un momento que él terminó mal, pero de parte de los logros, de los procesos que tuve en la vida, pude conocer a Dios y Dios me llevó a algo más grande. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que en esas influencias negativas que vienen de parte del mundo, digamos amigos, amigas, gente, aún vecinos o familiares, acarrean consecuencias, tristeza, angustia, depresión, por último, llega a la muerte, porque la persona se encierra tanto, no tiene una salida, nadie lo escucha, y está esa vocecita, no servís para nada, ¿para qué estás viviendo? ¿Por qué tenés que estar sufriendo? Entonces toman una iniciativa de quitarse la vida. Por eso hay que aconsejar a los jóvenes usando la fe, o nuestros hijos usando palabras positivas, palabra de fe. Por ejemplo, vos vas a salir de esta, tenés que tomarte de la mano de Dios, enseñarle de Dios, y bueno, nosotros siempre estamos ayudando a esos jóvenes y a gente que sean optimistas, que no piensen lo negativo, que busquen la salida que es en Cristo. Gracias, pastor, por esa aportación excelente. Es importante, recordemos, nuestros hijos creen en nosotros. Y es la importancia de todo esto. Lo que usted le dé, bueno o malo, ellos lo van a copiar y lo van a replicar. Sus hijos están con ustedes desde que nacen hasta que ya se van de la casa, viéndolo 24 horas al día, 7 días a la semana. En su corteza prefrontal, lo he dicho antes, tienen neuronas espejos, las cuales están copiando todo lo bueno y todo lo malo suyo. Por eso el ser papá es una responsabilidad, es una misión que Dios te dio.
Y recordemos que el primer ministerio no que Dios creó fue la familia, no fue la iglesia. ¿Me hago entender? Hay que tener un balance entre una y la otra. No te puedes ir todo el tiempo de bendición para la iglesia y tu casa esté hecha a pedazos. Hay que tener un balance. En la misma palabra de Dios lo dice. ¿Quieres ser obispo? Buena cosa es, pero primero regla tu casa. ¿Me hago entender? Tenemos también al pastor Quique desde Perú, si quiere compartir con nosotros en confianza, prenda su micrófono acerca del tema. Y he estado escuchando muy atentamente toda esta enseñanza, que es muy buena. Un tema de que muchas veces lo descuidamos, pero y que no se comparte casi en la iglesia, ni aún en las escuelas de padres, ¿no? Pero muy bueno. Realmente eh, poder conocer estos temas para poder compartir con padres y también con los niños y poder aconsejar también cómo debe ser el trato. Nuestras palabras tienen poder y Amén. nosotros bendecimos o maldecimos a nuestros hijos con las palabras que hablamos, ¿no? A veces los padres están estresados y hablan cosas que de repente se van a arrepentir, pero por más que se arrepientan esa palabra, ya están trabajando en la mente de los niños y difícilmente se va a poder corregir. Aun cuando le pidamos perdón, esa palabra ya llegó al corazón de los niños. Debemos tener mucho control y conocer esto, lo que estamos aprendiendo y refrescando la mente, en poder cuidarnos mucho de lo que hablamos a nuestros niños. Más bien darles palabras de aliento, de fortalecimiento, de confianza y no de maldición, como dice la palabra. Pastor Bonilla, así que como siempre, excelente su enseñanza y los aportes que han tenido los hermanos y pastores. Muy bien, que Dios los bendiga. Gracias, Quique, pastor Quique desde Perú. Gracias por estar con nosotros. Tenemos también al pastor Álvaro Falconi de aquí de la Iglesia Alborada de Fe, si quiere compartirnos con su opinión de lo que hemos estado hablando. Y yo creo que la baja autoestima influye e incide mucho en cuanto a las decisiones que se vayan a tomar y en cuanto también al avance que en verdad se, se tenga para ejecutar un oficio o una labor. Entonces, yo creo que visto desde el punto de vista de la palabra de Dios, tenemos que tomar todas estas referencias, todos estos ejemplos, ¿verdad? Para mí es muy importante lo que se dijo de los 12 espías, ¿verdad? De aquellos que fueron a reconocer la tierra y todo ello. O sea, 10, 10 tuvieron un bajo concepto de lo que podían hacer, pero dos, ellos animaron a que sí podían. Entonces, eso es sumamente vital. Yo creo que como padres tenemos que, en verdad, procurar eso en la vida de los hijos, animarlos a que ellos puedan lograr las cosas y hacerles que puedan proyectarse con la guía y la dirección de Dios. Entonces, aquí a todos los que estamos aquí, tenemos este desafío para ponerlo en práctica en nuestros contextos, en nuestra área, con nuestros vecinos, con nuestras personas más relacionales y también en la iglesia. Entonces, eso es lo que puedo aportar en esta noche con todos acá. Gracias, Amén. pastor Álvaro Amén. Falconi de la Amén. Iglesia Alborada de Fe. Bendiciones para usted y su familia y su ministerio. Sigamos adelante. Tenemos 172 personas conectadas en TikTok viendo esta enseñanza. Gloria a Dios. Me imagino que en Facebook, no tengo el número, pero pasarán de las 300. Pastor Gildardo López, hoy no lo he tenido que llamar, tuvo que levantar la mano. Adelante. Sí, me estaba picando en Colombia, decimos la lengua.
Pero el pastor Ricardo Quique dijo alguito, la lengua. La lengua es un tema importante, mis hermanos. Yo recuerdo la historia en segundo libro de Samuel 9, del 1 al 8, cómo el rey David trae una solución a este jovencito llamado Mefibosé. El solo nombre le tenía la autoestima, yo creo, a este niño, que desde los 5 años la nodriza lo cae por huir por la situación que estaban pasando. Y este niño, ¿cómo se sentiría? El solo nombre significa de la boca de la vergüenza o el que esparce vergüenza, el solo nombre. Y en Colombia, muchos padres, no sé en las naciones donde están ustedes, pero algunos padres colocan unos nombres que cuando el niño empieza a crecer, el solo nombre trae una influencia poderosa sobre su alma, donde está pues la mente. En la mente pues tenemos la conciencia, el subconsciente y el inconsciente. Yo me imagino a este chico, Mefibosé, pero miren la solución y termino con esto. El rey David, que tenía sabiduría del cielo, hace una práctica para que lo lean esta noche, se llama la práctica de la bondad y lo trae a la mesa para restaurar su autoestima, porque de que traía una historia de su abuelo Saúl, de su papá Jonathan, todo eso influye, mis hermanos, en el antecedente familiar. No sé en Colombia si ustedes conocen, pues, deben conocer al narcotraficante Pablo Escobar. Su hijo todavía, dicen, le ha costado mucho trabajo ser restaurado emocionalmente en su autoestima. Cuando tengo que ir a la cárcel, a las cárceles en Colombia, pues en el Valle del Cauca, donde estoy en la ciudad de Cali, yo encuentro narcotraficantes llenos de dinero, poderosos económicamente, mis hermanos. Pero cuando empiezo a hablar con ellos y Dios empieza a orar, ellos van abriendo su corazón y drenando todo su dolor. La autoestima es un trauma, mis hermanos, un trauma en un narcotraficante, pero lo más tremendo es que tenemos aún pastores con traumas no resueltos y toman el púlpito y toman el lado de la, por ejemplo, el ser legalista. Cuando un pastor, por ejemplo, a nivel de iglesia es legalista y se deja tratar por alguien que tenga la altura en sabiduría, puede salir adelante, porque es un trauma adentro de su corazón de un niño herido, una autoestima baja que necesita mostrar una autoridad falsa, un poder falso, y los demás le siguen así, pero la iglesia jamás crecerá sanamente. El tema de la autoestima, mis hermanos, tiene que ver también, no solamente, como dice nuestro pastor Juan, con cómo me veo en el espejo, sino, y después de que me veo, cómo me siento, y después de que sé cómo me siento, cuál va a ser mi conducta, es conductual también. Y ese mal hablar que hemos tenido nosotros, yo me incluyo, uy, yo tuve que librarme desde chiquito. Esos fueron patrones, patrones de vida, la forma mal de hablar. Y todo eso tiene que salir de nosotros a través de la escritura, como lo enseña el pastor Juan. Qué lindo es ver a un matrimonio cristiano ministrando desde el púlpito, sanidad. Por la conducta se puede ver la altura, la fineza y los embajadores de Cristo. Porque nuestro Rey habla fino, exquisito. A Él sea la honra y la gloria. Gracias, Pastor Juan Bonilla y hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones para usted, Pastor Gildardo López, su familia y su ministerio. Cintia quiere hacer una pregunta. Así que, ¿Cómo Cintia, está? adelante. ¿Cómo cómo está? Buenas noches, pastor. Dios me le bendiga. Quisiera Bendiciones. hacer una pregunta. Dice, ¿cómo un padre puede recompensar o actuar después que lamentablemente ha dañado a su hijo con palabras, incluso cuando lamentablemente al principio, como quien dice, de el nacimiento de su hijo no pudo estar en un hogar formado, sino que, bueno, con la ayuda de Dios, con los años pudo restaurar ese hogar? Bien, excelente pregunta. Gracias, Cintia, por hacer esa pregunta. ¿Cómo un padre que afectó con sus actitudes, comportamiento y testimonio a ese hijo o a esa hija, qué puede hacer? Primero que nada, debe venir a los pies de Cristo.
Eso es básico, eso es importante, eso es vital. ¿Por qué? Y le explico. El Padre es el primero que debe venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre venir a los pies de Cristo tiene conexión directa entonces con nuestro Padre Celestial, que es nuestro Dios y tiene sus funciones como Dios. Pero nuestro Dios tiene un corazón de papá. Por tal razón, al momento del hombre venir primero a los pies de Cristo, va a tener esa conexión, va a tener esa imagen, la cual debe copiar y transferirla hacia sus hijos. Número 2, lo segundo más importante, pedirle perdón a Dios por lo que cometió con ese hijo o esa hija. Tercero, pedirle perdón de corazón, humildemente acercarse a ese hijo y a esa hija y decirle, vengo hoy ante ti porque reconozco que no he sido un buen papá, un buen líder espiritual, una persona que tú confiabas en mí para hacer las cosas correctamente y yo no fui el vivo testimonio ni el papá que tú te merecías. Y hoy vengo a pedirte perdón. Hoy vengo a pedirte que me des la oportunidad de a través de mi testimonio de aquí en adelante demostrarte que acepté a Jesucristo en mi corazón, estoy permitiendo que Él me cambie de adentro hacia afuera y demostrarte a ti y a todos que voy a ser el papá que Dios quiere que yo sea contigo. Porque el hijo ya ha perdido la confianza en esa imagen paterna, la cual no fue la correcta. Por tal razón, no solamente es pedir perdón de corazón, sino es pedirle a ese hijo o esa hija la oportunidad que de ahora en adelante, con su testimonio, con sus acciones, con su comportamiento, con su carácter, con todo, va a demostrarle que va a ser el papá que esa persona necesitaba en su vida en un momento dado. ¿Me hago entender? Mi pastor, Adelante, Fernando. Apague su video, si no, no se oye. mi pastor, el- Apague primero el video, si no, no se escucha, hermano Fernando. los seres, las siglas que estamos viendo ya, ¿sí me están escuchando? No, apague el video, la cámara, para que se escuche, porque está entrecortada la comunicación. Mientras tanto, Cintia, contesté tu pregunta. Ya, sí, señor. Ahora sí. Ya. Ah, Sí, adelante, Fernando. listo, mi pastor. Más que todo les quiero hacer un comentario a las personas que están ahorita en pastorados o los que van para pastorados. Yo soy pastor, yo soy auxiliar pastoral acá en Girardot, Cundinamarca. Yo vivo en Flandes. He notado mucho y he tenido algunos pequeños problemas porque la bajo estima que los pastores, no digo todos, y me disculpan por favor los pastores, algunos pastores han estado utilizando que dentro de sus grupos de amigos en las iglesias empiezan a sacar personas, a aislarlas a un lado, no las utilizan viendo que son personas que tienen mucho que enseñar. De ahí depende que han habido, por decir algo, se empieza a entrar la iglesia en una especie de apostasía y que hay mucha deserción de personas, porque a mí me ha tocado tocar temas con personas, aparte de mi pastor, me ha tocado tocar temas con personas y decirles, mire, lo que pasa es que todos tenemos un carácter diferente y nos toca aprender a querer a nuestros hermanos, cualquiera que se llame, sea pastor, el cura, el papa, el que sea,
aprender a quererlo conforme Él es, pero también debemos decirle y hablar con la persona si está sucediendo algo o no. Entonces, en las iglesias se ha bajado mucho la autoestima por situaciones como esta que le comento. Gracias, hermano Fernando. Es correcto, eso pasa muchísimo. O sea, eh, hay que tener mucho cuidado hoy en día más que nunca. ¿Quién está allá arriba, entiende, en el altar? ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su forma, su doctrina? ¿Cuál es su forma de llevar el mensaje de Dios, el evangelio? ¿Me hago entender? Si no utiliza la Biblia, olvídate. Ese no está hablando, ¿me entiende? Correctamente lo que debería hablar de allá arriba. Y su testimonio. Hay personas, hay pastores que pues no tienen un testimonio correcto, y eso hay que admitirlo. No todos somos, ¿entiendes? Pero es importante que tengamos mucho cuidado. ¿Y qué es lo que enseñan? Me hago entender. Porque, y además de esto, un pastor debe hacer discípulos en sus iglesias. Las personas que tienen la actitud, que son enseñables, que son obedientes, que tienen un talento, el pastor debe empezar un discipulado, ¿me entiende? Con esas personas. ¿Para qué? Para que en un momento dado las envíe para seguir haciendo discípulos y llevando la palabra de Dios. Lo que sucede es que en algunas iglesias, no todas, el pastor es muy celoso, muy cerrado, y no permite eso por el miedo de que le dividan la iglesia o traten de serrucharle el piso. Todas esas cosas hay. ¿Me hago entender? Pero la importancia de un pastor es discipular y preparar para enviarlo al mundo a predicar y a seguir discipulando. ¿Me hago entender? Quiero ir, primero que nada, Cintia, te contesté tu pregunta. Se me olvidó. Sí, pastor, muchas gracias. Dios me la bendiga, gracias. Quería estar seguro de que estaba bien eso. Bien. Vámonos a Argentina de nuevo. Justo lo que estaba hablando el pastor, la otra vuelta, a ver, hay veces en que uno cuando no encuentra esa gente enseñable, esa gente obediente, ¿sí? Ha pasado a veces que los pastores es como que un poco se reniegan porque dice, esta gente, pero a mí Dios me habló en un momento, por eso les digo, porque si nadie quiere las cabras, si nadie quiere los desobedientes, si ninguno de los pastores quiere esa gente que ha pasado de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, alguien la tiene que querer, alguien la tiene que agarrar. Y eso me llevó a la Biblia en su tiempo con David. ¿Quiénes eran los que levantaron a David? Los rezagados de la cueva, los deudores, los que estaban amargados. Era gente que nadie quería. ¿Quién quiere esa gente en una iglesia? Nadie. Nadie quiere tener las cabras, los desobedientes, los amargados, los deudores, los sinvergüenza. Pero sin embargo, el tiempo que pasaron con David esa cueva fueron los guerreros más poderosos y más fieles al rey David. Amén. Entonces, cuando uno ve ese corazón de David, uno tiene que ser ese pastor. El pastor que Dios te mande lo que Él quiera. Y bueno, y si tenés que recibir a esa gente, ¿qué la vas a echar y vas a decir, no, yo quiero todo fiel y todo obediente y todo sencillito, no quiero renegar con nadie? Pero Dios te manda eso, ¿qué vas a hacer? Aceptar. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios porque hay que tener fe.
hay que tener confianza y como dice el pastor, hay que declarar positivamente que esa gente va a cambiar, que esa gente va a ser transformada y que esa gente va a ser obediente. Gloria a Dios. Es importante que escuchemos esto. La iglesia es como si fuera un hospital donde viene gente enferma, donde viene gente afectada, y a través de la palabra de Dios y de la perseverancia de los pastores es que se empieza a que acepten a Jesucristo en su corazón y que el cambio y la reparación comience de adentro hacia afuera, porque la iglesia es diferente. Ahí empieza de adentro Jesús hacia afuera, no como el mundo, que es solamente lo de afuera. Dios ve tu corazón. Adelante, pastor. Y no nos olvidemos que somos restauradores de portillos. Amén. Amén. Y uno a veces te hacen sacar canas verdes, hablando a los criollos acá en Argentina. O no, vamos a ser sinceros, pero por algo el Señor te dice, yo te he puesto a esa gente para vos. Encamínalos, edúcalos, enseñale, dale el amor que yo, como padre, te lo di a vos. A ver. Y si Dios te pone en una iglesia, escúchenme bien, si Dios te pone en una iglesia es para bendecirte ahí. No te pases como los conejos brincando de iglesia en iglesia, ni tratando de moldear a Dios a tu forma de ser. Eso no existe. Ni tampoco Dios cabe en 4 paredes que se llama iglesia, el edificio, ¿no? ¿Están? Dios es más grande que todo eso. Mantente ahí, recibe la palabra y recibe el cambio que Dios va a hacer en tu vida. ¿Ok? Apaciéntalos. Y como usted lo dijo, pastor, y como usted lo dijo, si nosotros comenzamos a poner nuestra confianza en el ser humano, vamos a salir decepcionados. Entonces, cuando vayamos a una iglesia, el pastor es igual del ser humano que nosotros. Entonces, no hay que mirar esos defectos, sino que orar por nuestro pastor. Amén. Y recuerde, no es el pastor, es la palabra de Dios que sale por el pastor. ¿Me hago entender? Ese pastor no me gusta. Es que es muy gritón. Escucha el mensaje. Escucha el mensaje. Tenemos a Albert también con su mano levantada. Sí, hermano pastor, como sin salirme del tema, que es la autoestima, la estima, ¿verdad? El único que convence, hablemos de la autoestima de un cristiano, ¿verdad? El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. El único. Para poder reflejar, para poderme ver yo en el espejo, tengo que tener esa presencia para reflejar a Cristo. Y ahí es donde se ve el fruto, es donde se hacen manifiestos los dones. Por eso yo comencé preguntándole la fe como don, no la fe salvadora, ¿verdad? La fe como don en relación a la autoestima. Y ahora lo quisiera aplicar un poquito a la práctica. Una persona cuando es instruida desde niño en la casa, instruye al niño en su carrera, ¿verdad? Depende cómo sea instruido, cómo sea formado, va a reflejar qué estima tiene, cómo se considera él, cómo se autoevalúa, cómo se comporta, cómo va a defender el apellido que él tiene en la calle, porque eso es muy importante. Por ejemplo, yo que fui de niño instruido en ese camino y después formado en una academia militar, para mí no hay mejor ejército que el ejército de Guatemala, que las Fuerzas Armadas, porque esa es la autoestima que nos metieron. No hay ningún otro, ni el ejército de Argentina es mejor que el ejército de Guatemala o la Marina o de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aprende uno desde muy pequeño en la formación militar a ser buen soldado. Y ahora lo podemos aplicar a la autoestima que Pablo decía, esfuércense como buenos soldados. Pero buenos soldados ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, aplicándolo a la autoestima,
vamos a poder nosotros tener el fruto del amor para estar fuertes y poder soportarlo todo. Vamos a poder tener el fruto de la paz que sobrepasa cualquier situación dentro de la congregación, fuera de la congregación, estemos donde estemos. Vamos a poder tener ese gozo que usted decía, que hermosea el rostro, ¿verdad? Y que la tristeza, todo lo demás, trae carcoma a los huesos, etcétera. Entonces, es tan importante el tema de la autoestima dentro de una congregación, pero si no se tiene la presencia del Espíritu Santo, lo que se va a demostrar es el orgullo, el fanatismo, lo que se va a demostrar es el querer ser el el yo, y no dejar que sea manso y humilde de corazón. Porque por eso decía alguien, predique y si puede, hable, porque lo que van a ver en la autoestima de un cristiano es el testimonio. Muchas gracias por dejarme compartir, hermano. Yo tengo formación militar, por eso le decía algo de esto y tengo la capacitación y la profesionalización en el área militar, aplicándolo al cristianismo, que es una gran bendición tener a Cristo en el corazón. Amén. Gracias, gracias por esa aportación. Y con esa aportación nos despedimos, porque si no, ya en Argentina es muy tarde y en otros países también, así que hay que respetar todo eso. Y le pido al pastor Álvaro Falconi que nos despida en una oración. ¿Ok? Vamos orando. Señor, te damos gracias en esta noche y pedimos tu bendición para este tiempo. A cada uno de los hermanos, servidores tuyos que hemos estado aquí escuchando esta charla, este tiempo. Padre, gracias te damos y ayúdanos a poner en práctica estos consejos y lo que está en tu palabra para poder compartir con los que están a nuestro alrededor, Señor, y con nuestros familiares. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén, pastor. Amén, gloria a Amén, Dios. Señor. Bien, nos Bueno, vemos la Señor. próxima semana a la misma hora y como yo decía cuando chiquito por el mismo Vaticanal, aquí el próximo lunes Amén, con un mensaje, una enseñanza nueva. Cuando reciban ese enlace, compártalo con su amigo, con su vecino, con su familiar, para poder seguir ayudando a que reciban las herramientas necesarias para ser el papá, la mamá, el hijo, la hija que Dios quiere que usted sea. ¿Cuántas personas se conectaron? 199 personas conectadas por TikTok y me imagino que en Facebook estarán sobre las 300 y todos ustedes. Que Dios me los bendiga, que tengan una excelente y bendecida semana y todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. Bendiciones. Amén. Nos amén, vemos. amén. Buen día a todos. Bendición a todos. Amén, Bendiciones a amén, todos. hermanos de todas las naciones. Gracias. Igual